mismo cuerpo, con manos en alto, levantamos hoy esta canción. La iglesia unida en armonía, entregamos hoy adoración. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. Un mismo Padre nos adoptó, en su casa un hogar nos dio. Ahora vivimos siguiendo su voz, anunciando de tu salvación. Por siempre reinarás, aleluya. Jesús, el principio y el final, el camino y la verdad, aleluya. Jesús, el que fue y el que será, tú por siempre reinarás. Aleluya. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. Toda honra y alabanza. Hoy te damos toda gloria. Nos cantamos A una voz cantamos. la iglesia A ti quiere cantar. adorando al Rey. Iglesia unida. Cantamos a una voz. En un mismo corazón. Nos unimos a una voz, exaltando tu nombre, Jesús. Somos la generación que impacta esta tierra. Somos la iglesia en esta ciudad que llevará tu gloria. Jesús, el principio y el final, el camino y la verdad, aleluya. Jesús, el que fue y el que será, tú por siempre reinarás, aleluya. Vendrás con nosotros y nos llevarás, en tu reino nos abrazarás. Fue por tu gracia, fue por amor,
fue por la sangre del Hijo de Dios. Dios te bendiga, a vos, a tu familia en este día. La paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu hogar. Y una vez más, damos gracias al Señor por poder compartir la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por haber salido adelante de este tema del COVID que hemos pasado como familia. Y en particular doy gracias a Dios y a cada uno que ha elevado una oración por nosotros. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. Vamos a ir a la palabra del Señor y para comenzar esta palabra quisiera comenzar con un testimonio personal que viví allí por el año 2002. En realidad me voy a remontar unos 2 años antes, por el año 2000 aproximadamente, allí viviendo en 9 de julio. La Iglesia Bautista de 9 de julio pasa por un periodo donde se quedan sin músicos y en nuestro caso, en la congregación donde participaba junto a mi padre y a mis hermanos y a la congregación de 9 de julio, teníamos un equipo de adoración en el cual había varios músicos. Al venir a pedir ayuda, mi hermano habla conmigo en ese momento y me dice si estaría dispuesto a acompañar a la iglesia, que serían unos 2 o 3 meses acompañando a la iglesia. Nosotros teníamos reunión por la mañana y ellos tenían reunión por la tarde. Así que asentimos, dijimos sí, vamos a servir. Y eso que en particular era en principio por 2 o 3 meses, se transformaron en años. Y pasaron 2 años y servíamos al Señor, y en mi caso particular servía al Señor a la mañana en una congregación y a la tarde en otra congregación, sin saber que Dios en su plan y soberanía tenía algo particular a través de esa iglesia y en particular del pastor Julio Gómez, ya en la presencia del Señor. Fue este pastor justamente el cual en su momento él me habló del seminario bautista y me habló de poder estudiar en el seminario bautista. Yo le dije que sí, que tenía ganas de estudiar. Y él fue por su propia cuenta, habló en el seminario, habló por mí. Y ya era el año 2001. Y en octubre del 2001, un momento tan particular del país, fui a un desayuno que llevaba adelante el seminario y ahí compartí con los que después fueron mis compañeros, que hasta ese momento yo no lo sabía. Pasó el tiempo, fin del 2001, fue un tiempo muy difícil para la Argentina, un periodo donde varios presidentes estuvieron saliendo y al principio del 2002, cuando queda el presidente, por lo menos un periodo de tiempo, el presidente Duhalde en ese sentido, cortaron todas las becas y bueno, yo dije, yo no voy a ir a estudiar. Fue en ese momento, justamente, y tratando de cerrar esta primera parte del testimonio, fue en ese momento donde recibo un llamado del mismo seminario diciendo que yo me había inscrito para estudiar y que me esperaban para estudiar. Fue ahí que en ese momento yo elevé una oración al Señor. En esa oración a Dios dije algo más o menos así: Señor, si vos estás en esto y si me has llamado, yo te voy a pedir 2 cosas. Yo te voy a pedir que me den una beca completa para estudiar y que me den trabajo en aquel lugar. Sin saberlo, yo en ese momento y en esa oración creé lo que voy a llamar en este sermón un hueco de dependencia. Ese hueco de dependencia me puso en una realidad para con Dios. Y cada experiencia que podemos tener con Dios nos pondrá en ese hueco de dependencia que si logramos capitalizar nos preparará
y nos sostendrá para aquellas cosas que vienen. Vamos a ir a una historia en este día, donde un personaje creó un hueco de dependencia para con Dios. Vamos a ir al libro de Jueces. Vamos a abrir en Jueces capítulo 6. Y en Jueces capítulo 6, desde el versículo 11, voy a leer algunos versículos, dice la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con tus fuerzas y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne, los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pásate, escuche esto, pásate, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Orfa de los abieseritas. Hemos leído una historia de los jueces, de Gedeón en este caso. Y cuando uno mira el tiempo de los jueces, fue un tiempo particular, un tiempo que se da entre el tiempo de Josué y el tiempo de la monarquía. Y recibe este nombre, el libro de los jueces o caudillos o jefes, que eran personas que Dios iba levantando por periodos de tiempo. Los jueces eran libertadores, todos poseían alguna característica en común, habían recibido una gracia, un carisma, algo especial de parte de Dios, habían sido elegidos por Dios para una misión de salvación, como tú y como yo. Hemos sido elegidos para una misión de salvación. En este caso, el libro de los jueces justamente se los llama porque muchas veces juzgan las situaciones, y de ahí viene el sentido del libro o del nombre del libro, en tomar una decisión. Es cuando toman una decisión y detrás de eso hay un hombre que administra justicia en algo que naturalmente está mal. Junto a esta situación de juzgar y junto a esta situación de justicia se da otro verbo muy importante dentro de este libro que tiene que ver con salvar al pueblo de alguna situación. Siempre en esta cuestión hay como jueces y salvadores que los vamos a ver en diferentes historias, pero en el caso de Gedeón, escuche esto, en el caso de Gedeón no va a hablar de un juez,
sino que va a hablar de alguien que va a administrar justicia. Alguien que va a poner justicia. Gedeón es alguien que viene a salvar, a traer paz y justicia. En un momento donde los madianitas, un pueblo mucho más numeroso que el pueblo de Israel, venía de tanto en tanto y quitaba todo aquello que el pueblo de Israel había trabajado. Esperaban a la cosecha y venían al tiempo de la cosecha y se llevaban todas las cosas. Esto era porque el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Hay una constante en todo el libro de Jueces. Usted lo verá en este momento. Y usted verá ahí que Israel sirve al Señor, Israel cae en el pecado de la idolatría, Israel es oprimida por los enemigos, Israel clama a Dios en un momento, Dios levanta un juez, un salvador, e Israel es librado. Pero este ciclo se vuelve a repetir. Vez tras vez parece el mismo pueblo del Señor, que se aparta, busca la idolatría, entra en opresión, clama, Dios lo liberta y parece que nuevamente entra dentro de esto. Cuando uno mira esta situación, Gedeón es llamado a impartir justicia. Había algo injusto y esa injusticia se daba en que el enemigo le robaba las cosas al pueblo de Dios, como muchas veces pasa en la realidad. El enemigo viene y roba. Y parece que de tanto en tanto uno dice, bueno, el enemigo me va a robar la paz, la tranquilidad de mi hogar, va a robarme. Y ahí lo vemos a Gedeón. Gedeón está escondido en un lugar, él está en el lagar, él está aventando el trigo, escondido, para que no lo vean los madianitas. Y Dios va a irrumpir la vida de Gedeón. Va a irrumpirlo. Y Dios es un Dios que irrumpe muchas veces vidas cotidianas, vidas en la cual Gedeón sin duda tiene que hacer algo. Por eso arrancaba con este testimonio. Yo estaba sirviendo en la iglesia. Yo estaba en un momento de trabajo. Desde chiquito trabajamos con mis hermanos y con tantos hermanos en la iglesia. Pero en un momento Dios irrumpe nuestra vida. En un momento Dios llega a nuestra vida. Gedeón es ese ejemplo del cristiano que subsiste, el cristiano que se ha conformado, ese cristiano que en un momento lo atrapó el conformismo y dentro de ese conformismo dice, las cosas son así, los madianitas van a venir, da por sentado de que de tanto en tanto, lo que decía recién, el enemigo le va a robar. Oh, alabo el nombre de Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Y en ese Dios de justicia, Dios levanta a estos salvadores. Y puede ser que en este día seas tú el que Dios está llamando para actos de injusticia que se están dando en tu familia o en el mismo pueblo. Dios irrumpe muchas veces en nuestro conformismo. Se aparece ahí, estamos nosotros con nuestros temores. Gedeón estaba lleno de temores. Y se aparece a la vida de este hombre para traer salvación, no solo a él, sino a todo un pueblo. Dios siempre llama, pero hay una lógica que se tiene que dar. Y la lógica que se tiene que dar, el principio sigue siendo el mismo. Desde cuando Dios lo llamó a Abraham, desde cuando Dios llamó desde Abraham en adelante a todos, se tiene que dar esta lógica: oír, creer, actuar. Son 3 condiciones necesarias para que la obra de Dios y la justicia de Dios, en este caso a través de Gedeón, se lleve adelante. Y tiene que ver, siempre hay voces, siempre las hay, siempre escuchamos voces, entre las cuales también está la voz de Dios. Oír. Gedeón tiene que oír a Dios, tiene que oírlo. No todos oyen a Dios. La voz de Dios está presente, pero no todos quieren oír la voz de Dios. En el caso de Sofonías, un pueblo
un profeta que le habla a un pueblo que no quiere oír. En el capítulo 3 le dice, ciudad rebelde. Sí le dice Sofonías, ciudad rebelde, que estás contaminada y eres opresora. No escuchaste la voz, no recibiste la corrección, no confiaste en Jehová, ni te has acercado a Dios. No escucharon la voz de Dios. Y esto no significa que la voz de Dios no esté. La voz de Dios está, pero querer oír la voz de Dios es un paso que yo debo dar. Cuando oigo la voz de Dios, cuando voy a leer la Escritura, cuando puedo escuchar un sermón como puede ser este, cuando escucho, muchas veces no queremos oír, entonces no abro la Escritura, entonces no miro un video o no me acerco a una congregación. De esa manera es como el pueblo en el tiempo de Sofonías. No quiero oír. Es un pueblo que no quiso oír. Ya lo dijo el libro a los Hebreos, el escritor a los Hebreos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. En este caso, oír es el primer paso, pero el segundo paso tiene que ver con creer. Oír y creer. Ya si escucho la voz de Dios, tiene que darse el segundo paso, y el segundo paso es creer. Y creer es ponerme de acuerdo en quién es Dios y en quién soy yo. Es ahí donde se crea un hueco de dependencia, que lo voy a desarrollar un momento más adelante. Creer es el paso, es la fe, es creo. Es creer en ese momento. Cuando creo es cuando yo digo, bueno, Dios es Dios y yo no soy Dios. Por lo tanto, lo que Dios dijo que hará, es eso lo que hará. Pero en tercer paso, tal vez tiene que ver con lo más difícil, que es actuar. Actuar es el tercer paso, porque el actuar tiene que ver con el sacrificio que tengo que hacer. Oír, creer, actuar. Actuar es hacer los ajustes necesarios para aquellos que han hecho mi experiencia con Dios. Capítulo 8 del libro, que va a decir los ajustes que yo tengo que hacer. Es ahí donde en el ajuste yo llevo adelante el sacrificio, como lo hizo Gedeón. Hay un sacrificio que se lleva adelante. Yo alabo el nombre de Dios, porque muchas veces se habla de altar de oración, y es correcto. Un altar es un lugar donde uno levanta un memorial de las cosas que sacrifica, donde hace ajustes en su vida, porque escuchó a Dios y le creyó a Dios. Hace ajustes en su vida. ¿Cómo hablar a veces de sacrificio? ¿Cómo hablar de altar? A veces hablamos del altar de oración sin querer sacrificar. Es imposible. El tema nunca será el altar, sino lo que yo sacrifico en el altar, lo que yo pongo en el altar. Alabo el nombre del Señor, porque todo lo que vivirá Gedeón en liberación va a tener que ver con el oír a Dios, estar de acuerdo con Dios, crear un hueco de dependencia y actuar. Son tres condiciones que también la vemos en Abraham. Abraham oyó a Dios, le creyó a Dios y actuó. Tres condiciones que se tienen que dar en la vida cristiana. Vez pasada, tiempo atrás, hablaba con una hermana por un momento difícil que estaba pasando, y yo le decía, ¿cuál es la palabra que tenés para hoy? ¿Cuál es esa palabra que tenés? Y ella me respondía, en el devocional recibí esta palabra. Oír, le dije, es el primer paso. Creer es el segundo paso. Cree en esa palabra y actúa conforme a esa palabra. Tiene que ver con un andar. Y Gedeón, todo lo que vivirá, estará marcado por esta experiencia. Esta experiencia construye un altar
y lo llama Jehová Shalom. Jehová es paz. Observemos el versículo 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Tiene que entrar en la paz de Dios. Gedeón tiene que entrar. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Gedeón construye este altar, construye un memorial. En este memorial lo llama el Señor es paz. Y escuche esto, y es muy extraño, porque lo que viene de ahí en adelante es una lucha. Lo llama Dios es paz, pero cuando uno mira en la realidad, lo que viene es una lucha en su casa, con los madianitas, con el pueblo. Lo que viene es una lucha, porque la paz real es la presencia de justicia. Es eso. Y lo que se vivía en ese momento era un tiempo de injusticia. Y para que la paz de Dios esté, la justicia de Dios se tiene que dar. Necesariamente, Shalom es el término hebreo donde todo lo incorrecto se transforma en algo correcto. Es la plenitud, es la presencia de Dios, es la justicia de Dios. Tiene que ver con buenas relaciones. Cuando el Shalom de Dios está presente en la vida de una persona o en una familia, cuando el Shalom de Dios está, las cosas comienzan a vivir en un estado natural, como Dios dijo que tenían que llevarse adelante. Shalom es un término que en la zona de Israel era un término conocido. Y escuche esto, Shalom del acadiano significa no ser lastimado, estar bien o estar en buenas condiciones. Aquí habla de un aspecto, el aspecto físico. Shalom en ugarítico significa no ser lastimado y ser saludable. Otra vez, un aspecto físico. En el árabe, la palabra Shalom significa ser sano, saludable, estar en una situación feliz. O sea que esto incluye no solo la salud física, sino la salud emocional. Desde el arameo, una lengua ya cercana al hebreo, significa ser completo, llegar al final, terminar en paz, permanecer sin daño. Y aquí desde el arameo es algo más holístico, es algo que completa más. Pero en el mismo hebreo, alabo el nombre de Dios, el término Shalom significa completo, saludable, bienestar, paz y justicia. Es mucho más completo, alabo el nombre de Dios. Hay que entrar en el Shalom de Dios. Algo completo, pero eso no significa que no haya cosas injustas que tengan que ser puestas en justicia. Por eso que el término Shalom no denota la ausencia del mal, sino más bien la presencia del bien que da Dios en medio de una vida. Y lo primero que tiene que hacer Gedeón es entrar en el Shalom de Dios. Tiene que entrar en esa paz. Alabo el nombre del Señor. Porque así lo anunció el profeta Isaías. Dijo, será llamado su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Ese es nuestro príncipe, Dios. Gedeón tiene que oír a Dios. Tiene que estar de acuerdo con Dios. Tiene que estar de acuerdo con Él. Es por eso que el versículo 11 dice, vino el ángel de Jehová y se sentó, lo esperó debajo de la encina. Y el ángel se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado, valiente. Y Gedeón respondió, Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Observemos que muchas veces es la voz de Dios que viene a nuestra vida. Es esa voz que viene. Dios espera el momento para hablar.
Y se le aparece y le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Y uno dice, en este lugar, ¿cómo es Gedeón está contigo si él está situado en otra realidad? Él está situado en la realidad. Y en esa realidad le habla a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué nos viene todo este mal? Son los cristianos que viven en las circunstancias. Y Dios viene con una palabra y les cuesta oír a Dios. Les cuesta creerle al Señor. Les cuesta creer lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Oyen, pero no creen. Y eso no puede avanzar. Oír, creer y actuar son pasos que se tienen que dar. Y hasta aquí Gedeón oye, pero no cree. No cree. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están? Necesitaba Gedeón pasar del oír al creer. Gedeón tiene que entrar en ese yalón de Dios y entrar en ese lugar de justicia, que será una justicia para toda la tierra. Pero primero tiene que entrar Él. ¿Cómo quieres que la paz de Dios y la justicia de Dios llegue a toda tu familia si primero no está en tu vida? ¿Cómo queremos que llegue a nuestro barrio si primero no está en la iglesia? Yo tengo que oír a Dios. Ese yalón de Dios es algo que a Gedeón lo va a llevar. El mundo está clamando por justicia. El mundo está clamando por esto, porque la corrupción avanza. ¿Cómo hacerlo? Debo creer. Creer es lo que dije al principio del sermón. Es ponerme de acuerdo con Dios en quién es Dios y quién soy yo. Es cuando creamos esto que he nombrado ya por tercera vez, un hueco de dependencia. Es creerle a Dios. Es la fe. Es creo. Es cuando hay humildad verdadera en mi vida. La humildad verdadera se da entre estos dos polos. Y si puede, pongo una línea ahí. Si está tomando notas, pongo una línea. Y en un extremo de la línea ponga inseguridad, como estaba Gedeón. Y en el otro lado de la línea, en el otro punto de la línea, ponga arrogancia. Justamente entre estas dos cuestiones, entre la inseguridad, si nos suceden todas estas cosas, o todo lo podemos, la arrogancia muchas veces se da. El cristiano. Por eso tengo que entrar en lo que Dios, y es la dependencia verdadera. Es la humildad verdadera que yo doy con, este soy yo, este eres tú. Yo tengo que entrar ahí. De hecho, le comenta todo lo que está pasando, como si Dios no lo supiese. Si Dios está con nosotros, porque vienen los madianitas, porque esto, ¿no? Y Dios como, discúlpame, Gedeón, como que no me he dado cuenta, ni lo toma en cuenta. Dios sabe lo que está pasando. Y Dios le tiene que decir a él, ve con tus fuerzas y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién escucha esa pregunta? ¿No te envío yo? Dios le muestra algo que él no sabe que tiene. Fuerzas. Dios le muestra algo. Es ahí donde se manifiesta la cinta que muchas veces está en nuestra vida. Es ahí donde se manifiesta, Señor, le dice él, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es la más pobre de Manasés. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuántas veces Dios irrumpe en nuestra vida? Nos llama a una tarea, nos dice, tú eres la luz del mundo que yo he puesto en este lugar. ¿Cuántas veces Dios viene y nos dice, yo quiero ser esa paz que lleves alrededor tuyo? Y cada vez que Dios viene a nosotros tenemos la cinta. No soy la persona adecuada, no es el momento correcto, no tengo el género adecuado, no estoy en una edad adecuada, ya soy grande. Y Dios dice, detén la cinta y escucha a Dios. Yo tengo que crear ese hueco de dependencia.
Detén la cinta. Escucha lo que Dios dice para ponerte de acuerdo en quién es Dios y en quién eres tú. En un momento yo tuve que hacer eso. Tuve que ponerme de acuerdo con Dios. Y al ponerme de acuerdo con Dios, todas las cosas que uno traía en su vida, tuve que dejarlas de lado y comenzar a creer lo que Dios había hecho en mi vida. Mucha gente arranca la Biblia como leyéndola desde Génesis capítulo 3, diciendo que el hombre es malo y pecador. Yo quiero decirte en este día que la Biblia no arranca en Génesis 3, sino que arranca en Génesis capítulo 1. Y en el capítulo 1 la Biblia dice que todo lo que Dios ha creado es bueno. Tú eres alguien bueno. Alabo el nombre del Señor. Es bueno decirle a nuestros hijos que son buenos. Alabo el nombre de Dios, pero debo entrar en una dependencia verdadera. Y esa dependencia verdadera, si has hecho, como te dije, esa línea horizontal, ahora haz una línea vertical. Y en esa línea vertical también muchas veces manejamos estos dos opuestos. Y los opuestos es la autosuficiencia en primer lugar. Yo no necesito, que tiene que ver con la arrogancia que decía hoy. Pero desde el otro lado es la codependencia con otros. Solamente dependo de otros. Gedeón va a pedir una señal y va a crear un hueco de dependencia, porque cuando llega el momento de la batalla, el único que lo sostiene es Dios. No importa si son 32,000, 3,000 o son 300, el que lo defiende es Dios. Pero para esto primero tiene que tener un hueco de dependencia. Alabo el nombre del Señor. Esto es fundamental en nuestra vida, en nuestra lucha, para cuando impartimos la justicia del Señor y el shalom de Dios, que no es por nuestros propios medios, es que Dios lo lleva adelante. ¿Recuerdan que comencé con un testimonio personal? Y yo dije, en su momento le pedí al Señor 2 señales. Yo le dije, como Gedeón le pidió el tema del vellón, yo dije, Señor, yo quiero una beca completa si vos me llamás. Y trabajo. En un momento donde el trabajo no abundaba, las becas eran cortadas. Pero yo tuve una dependencia verdadera del Señor en ese momento. ¿Y saben qué? Así fue. Me llamó por teléfono la secretaria del seminario menos de una semana antes de comenzar las clases y me dijo, ¿hablo con José Luis? Le dije, sí. Bienvenido, estoy llamando del seminario y yo quiero decirle que lo estamos esperando para estudiar. Y yo le dije, muchas gracias, le digo, pero no voy a estudiar. Yo había hablado con Dios, un hueco de dependencia. Y ella me dijo, pero mire que usted ha sido beneficiado con media beca para que venga a estudiar. Y yo le dije, muchas gracias, pero no voy a ir a estudiar. Y cortamos la comunicación en buenos términos. Unos 40 minutos después me llama el mismo rector del seminario y me dice, ¿hablo con José Luis Peralta? Sí, yo estaba en el trabajo, estaba trabajando. Me dice, mire, la secretaria me ha dicho que ha sido beneficiado y que usted no quiere venir. Yo no podía decirle lo que había hablado con Dios. ¿Y sabe qué? En ese momento, él me dijo, mire, no le voy a dar media beca, le voy a dar una beca completa. Y yo dije, wow, tremendo. Dios está respondiendo. ¿Ha mojado el vellón? Pero todavía faltaba el trabajo. Y yo le dije, le agradezco. Y por segunda vez renuncié al seminario. Entonces el rector en ese momento me dijo, ¿pero cuál es su problema? Le estamos dando una beca completa. Claro, él no lo entendía. Pero había una oración que yo había hecho con Dios. ¿Y saben qué? Él me dijo, ¿cuál es su problema? Trabajo. Le podemos dar trabajo. Y yo dije, wow, Señor, si tú no estás en el medio, ¿quién está? Y yo fui, y en menos de una semana renuncié al trabajo, y en menos de una semana estaba estudiando en el seminario, sentado en aquel lugar. Y así fue. Empecé a trabajar en el mismo seminario para poder sostenerme y la beca la tenía. Y doy gracias a Dios porque el segundo año pude también sostenerme y me ofrecieron un trabajo mejor. Pero el tercer y cuarto año, en el tercer año de mi estudio, observen Dios cómo es en el actuar. Cuando uno actúa, oír, creer, actuar.
En el tercer año, hasta el día de hoy no conozco a esta persona. El rector del seminario me llama a su oficina y me dijo, ha aparecido una persona coreana. Y esa persona coreana dice que Dios le ha revelado una persona en el seminario que se llama José Luis Peralta y que le pague todo el año. Y era más o menos abril, mayo. Pero como Dios le había dicho a este hermano coreano, insisto que no lo conozco. Él desde enero a diciembre pagó todos los meses cuando se pagaban 10. Por lo tanto, tenía superávit en mi cuenta. Y así fue. Y cuando llegó mi último año de estudio, debido a la obra práctica que ya estaba aquí en la Iglesia Bautista Zona Oeste, me habían dado una beca también por haber hecho una buena obra práctica. Pero más o menos por junio apareció otra vez el coreano. Y le dijo al rector, Dios me ha dicho que le pague un año más a una persona que se llama José Luis Peralta en el seminario. Y así fue. Pagó desde enero a diciembre otra vez. Entonces el rector me dijo a mí, dice, mire, dice, la verdad que usted tiene la beca que le hemos dado del seminario, pero además vino esta persona coreana y le ha pagado todo el año. Bueno, yo digo, yo no necesito tanto dinero cuando llegué sin nada. Y cuando uno mira eso, le dije, bueno, la beca que me dieron, pásesela a otro. Me dijo, no podemos, porque esa se la dimos a usted públicamente. Bueno, entonces, la beca del coreano, pásensela a otro. No podemos, me dijo, porque Dios le habló a él y le dijo que era para usted. ¿Y qué puedo hacer? Digo, lo que puedo hacer yo es poder brindar a los demás ayuda y asistencia. Y así fue. Mis últimos 6 meses, nunca retiré un peso del seminario. Nunca. Pero me sentaba con la administradora. Le decía, ¿quién tiene necesidad? Y podía dar de lo que me habían dado. Yo aprendí en el hueco de dependencia con Dios, que Dios es el que sostiene, aun con lo que viene más adelante. Yo alabo a Dios por la iglesia, pero a mí me sostiene Dios. Mi familia la sostiene Dios. Y yo doy gracias a Dios por Ipso. Pero cuando uno crea un hueco de dependencia, eso es lo segundo. Lo tercero es actuar. Y el actuar es cuando uno sacrifica. Que muchas veces sucede eso. Oímos, dependemos de Dios. Dios nos muestra, pero no actuamos. Y claro que cuando uno actúa, sacrifica. El altar es el lugar donde sacrificamos nuestra manera de pensar y nos ponemos de acuerdo con Dios. Cuando yo me moví al seminario, tuve que hacer los ajustes necesarios y claro que sacrifiqué, amigos, familia, parte de mi historia, de la cual no reniego, porque Dios me dio una nueva historia. Pero ¿cómo hablar de sacrificio? ¿Cómo hablar de altar si no hablo de sacrificio? A veces decimos que queremos servir a Dios, que queremos impartir la justicia de Dios, escuchamos a Dios, le creemos a Dios, pero falta el actuar. Yo tengo que hacer algo. Gran parte de lo que viví a través de esa experiencia marcó mi vida. Yo quiero cerrar esta palabra, porque el actuar de Gedeón está en los versículos 25 y 26. Y vamos a cerrar con esta palabra. Yo te invito a que leas conmigo. Dice Jueces 6, 25 y 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica un altar a Jehová en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. ¿Queremos paz? Hay que matar a los ídolos. Hay que matar a los ídolos que a veces están en nuestra casa. Este estaba en la casa del Padre. Mátalo. Destruílo. Tenés que hacer un altar, sacrificá. Y el altar de Dios que esté en alto. Gedeón, oyendo
creando un hueco de dependencia, poniéndose de acuerdo con Dios en quién es Dios y en quién es Él, actúa. Y esa experiencia lo marca en lo que viene para adelante. ¿Has oído a Dios? ¿Te has puesto de acuerdo con Dios? Tienes que crear un hueco de dependencia. Tu familia la tienes que llevar a Dios. Tienes que ponerte de acuerdo en quién es Dios y quién eres tú. Y tienes que actuar. Actuar. Porque no es parte de la prédica, pero sí quiero cerrar de esta manera. Cuando uno mira Efesios capítulo 6, encuentra algo muy importante. Que uno encuentra la armadura de Dios. Muy interesante que en la armadura de Dios, que usted la conoce, solamente me quiero detener en las sandalias. Dice que nosotros debemos calzar las sandalias del Evangelio de la paz. Y es muy interesante porque cómo uno se calza el Evangelio de la paz y está preparado para la guerra. Jehová Shalom. Y lo que vino de ahí en adelante fue una guerra que impartió justicia, porque el Shalom de Dios también es justicia. Vamos a orar en el día de hoy. Vamos a crear un altar y vamos a sacrificar aquello que a Dios no le agrada en nuestra vida. Bendito Padre, he predicado tu palabra y tu palabra es verdad. Mi alma te alaba, Señor, en este día. Alabo el nombre del Señor. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego en este día que esta palabra que tú envías, Señor amado, movilice los corazones, las mentes, Señor. Que puedan oír a Dios. Algunos, Señor, no quieren escuchar. Que escuchen tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor amado, que tú lo puedas llevar a un hueco de dependencia, a creer. La fe es creer, a ponerse de acuerdo con Dios. En quién es Dios y en quién somos nosotros. Y Señor amado, en tercer lugar, actuar conforme a lo que tú has dicho y dejarnos guiar por tu palabra. Que así sea en nuestra vida y para la gloria de tu nombre. Y si nos has llamado a salvar, porque tú lo llamaste a Gedeón a salvar, a impartir justicia y la paz de Dios a un pueblo, que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida y te invito a quedar reflexionando con esta canción que estamos escuchando de fondo. El Señor te bendiga grandemente. Haz el estudio. Si esta palabra te ha gustado, dale like, compartila con otros para que esa palabra también bendiga a otra. Dios te bendiga en este día. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí.
tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales